Luego de que la paranoia de Lu Kuang se hiciera realidad en el capítulo anterior, todos estábamos a la expectativa de lo que podría pasar esta semana. ¿Podrían los protagonistas escapar de Bane? ¿Sería el fin de su viaje? ¿O tal vez tendríamos otro de esos giros de guión que suelen dejarnos con la boca abierta? Spoiler, ocurrieron casi todas esas cosas. Todavía no les diré cuáles exactamente, ya que para eso es el video, pero bueno, hablemos entonces de este cuarto capítulo titulado "Y no quedó ninguno". Vaya título, ¿no? Te hace pensar que todo se fue al demonio. Y bueno, más o menos sí fue así. Comencemos con esto. Tras recibir la ayuda de Bane para escapar de los hooligans, Lu Kuang se muestra muy preocupado por lo que podría sucederles, llegando al punto de evitar que el pelirrojo se le acercara a Cheng después de decirle que se veía delicioso. Demasiado extraño el comportamiento de ese hombre, y después de haberlo visto partiéndole la cara a 5 hooligans, es entendible por qué Lu Kuang quería salir lo más rápido posible de ese lugar. La actuación de Bane en estas escenas nos dejó en claro que todos esos disparos que falló al principio de la temporada fueron intencionales. Todo parecía indicar que en ese entonces solo estaba jugando con su comida, como si fuera una especie de depredador. De hecho, en su tráiler promocional se le relacionaba mucho con ese tema. Hasta se le podía ver devorando a sus víctimas como si fueran simples trozos de carne. En resumen, era una persona muy peligrosa, y Lu Kuang tomó la decisión correcta al llevarse a Cheng mientras este estaba ocupado con los hooligans. Quién sabe lo que les habría sucedido si se hubieran quedado en ese lugar. Tal vez Cheng se habría convertido en modelo, que en realidad eso fue lo que le quiso decir Bane cuando le dijo que se veía delicioso. En ese momento se refería a que tenía potencial para trabajar en su agencia. Gracias a Lu Kuang, ese futuro donde Cheng se convertía en modelo no ocurrió, pero el costo que tuvo que pagar fue alto. Mientras escapaba, le dio la pálida y casi se muere. Afortunadamente, su amigo lo llevó de regreso al hotel, y mientras esto sucedía, tendría un sueño que casi le hace creer que lo de Brydon y la muerte de sus amigos nunca ocurrió. En su lugar se encontraba en el estudio de fotografía riéndose con Cheng luego de que éste le recordara todos los casos que habían resuelto. Casos como los de Emma y Dodo. Y aquí ocurre algo muy curioso, porque al mencionar estos casos, significaba que en la línea original también habían ayudado a estas personas. Pero claro, había un problema con todo esto, y es que la fecha que marcaba el reloj de Lu Kuang era el 13 de septiembre del 2021. ¿Y cuál era el problema con esto? Bueno, lo que sucede es que en la primera temporada a Dodo lo rescataron en octubre de ese año. Esto, además de indicarnos que las cosas habían ocurrido en fechas diferentes en cada línea que conocíamos, también nos dice que las acciones de Lu Kuang retrasaron ciertos eventos. Y así como el secuestro de Dodo tardó un poco más en resolverse en la última línea temporal, la de la primera temporada, la muerte de Cheng y de los demás también pudo retrasarse por unos cuantos meses. De allí que al final de la segunda temporada, pese a que Cheng no murió por el disparo de Jin, Lu Kuang todavía no se sentía tranquilo. Justamente esa paranoia es la que lo hizo despertar del sueño, y lo primero que hizo al volver a la realidad fue analizar cada uno de los cambios que había experimentado en esta nueva línea. El primero fue cuando Cheng no le entregó la foto de su padre minutos después de que la encontrara. El segundo fue cuando vio el póster de Félix en el aeropuerto, póster que lucía diferente a como lo había visto antes. Y el tercero fue cuando no lograron escapar de los hooligans por su propia cuenta. A pesar de que Lu Kuang había hecho lo posible porque todo sucediera igual que en la línea anterior, las cosas no le estaban saliendo como quería. Había perdido el control de la situación, y esto le hizo pensar que su decisión de regresar en el tiempo había vuelto las cosas demasiado impredecibles. En realidad, la cosa no era tan complicada de entender. Los cambios que habíamos visto en estos capítulos habían sido provocados por la misma persona, Liu Xiao. Retomando el orden que mencionó Lu Kuang, el primer cambio sucedió porque recibieron una notificación sobre la captura de Xiang, hombre al que Liu Xiao delató con la policía. El segundo cambio también tuvo que ver con él. En el canal de Bilibili, el de YouTube, hay un pequeño clip donde nos muestran cómo ocurrieron las cosas en la línea original, lo que ocurrió en el aeropuerto. Tras ver el póster de Félix, nadie robó a Cheng. En lugar de eso, quien pasó junto a ellos mientras salían del aeropuerto fue Liu Xiao, dando a entender que el ladrón que vimos en el capítulo anterior debió ser alguien contratado por él. Por eso es que en lugar de pasar junto a ellos en esta nueva línea, los estaba esperando en una cafetería donde casualmente terminaría llegando tanto Cheng como el ladrón. Y si se preguntan por qué cambió el póster de Félix, la respuesta es simple. Bane, quien es el dueño de la agencia donde trabaja este chico, también es socio de Liu Xiao, por lo que no debió ser un problema pedirle que cambiaran la foto. Justamente esto también explicaría el tercer cambio,
En este capítulo se nos revela que Liu Xiao contrató a Félix para que vigilara a los protagonistas. La llamada que recibió el modelo donde le hablaban sobre la gorra con orejas de gato que tenían los protagonistas debió provenir de él y no del viejito de la librería. El viejito debió haberse comunicado con el padre Cheng. Pero volviendo al caso, dado que Félix llegó al bar bajo las instrucciones de Liu Xiao, lo más probable es que le haya pedido que hiciera las cosas de una forma diferente a como lo hizo en la línea anterior, o capaz este cambio sí fue producto del efecto mariposa, quién sabe. Lo importante es que Lu Kuang se enfermó feo después de encontrarse con Bane, y producto de ello Cheng tuvo que ir solo a la reunión que tenía con Félix y con el dueño del bar al que habían ido la noche anterior. Lo primero que hizo Cheng fue preguntarle si conocían a su padre, a Cheng Wei-ming, y por la cara que hicieron ambos, tanto el dueño del bar como Félix, es obvio que sabían de quién estaba hablando, pero prefirieron hacerse los locos. Aún así no todo estaba perdido, ya que el dueño del bar le reveló que la palabra Bhagati significaba milagro o oportunidad en suajili, y también le contó que antes de que el lugar fuera un restaurante, había sido una academia de idiomas, pero tras un incendio en el que murieron muchas personas, en su mayoría niños, el lugar quedó abandonado hasta que lo compró en una subasta. Se dice que el único sobreviviente de esta tragedia fue uno de los estudiantes, pero nadie sabe qué fue de esa persona, aunque es obvio que se trata de la chica rubia que sale en el ending, esa que sale con muchos vendajes y con el edificio en llamas detrás de ella. Lastimosamente Cheng no puede ver los endings y no le quedó de otra más que buscar información en las redes sociales. Sin embargo, en esta parte Lu Kuang hizo lo posible porque su amigo no tuviera tiempo de encontrar ninguna foto de ese incidente. Esto porque en la historia original fue él quien encontró la fotografía y no al revés. Y mira que esto puede parecer un dato sin importancia, pero la verdad es que no es así, porque lo que ocurre al final, lo de que Cheng entre en la foto por accidente, se pudo haber evitado si Lu Kuang encontraba la foto primero. El albino no le dio importancia a esto al principio porque como ya estaban en el hotel cuando Chen encontró la foto, pensó que tal vez las cosas iban a volver a suceder como estaba previsto, pero en realidad debió esforzarse un poco más porque lo que vio Chen en ese incendio lo dejaría marcado de por vida. Su amigo entraría en el cuerpo de un hombre llamado James Brown y haciendo una referencia a Spider-Man 2 se adentraría en el edificio en llamas esperando salvar a alguien. Sin embargo, esto no es Spider-Man 2 y en lugar de salvar a una niña que tenía enfrente, vio como unos escombros la sepultaron en el acto. Ver eso, sumado a los demás cadáveres que se encontraban por todo el lugar, hicieron que el protagonista sufriera un ataque de pánico. Casi se queda allí esperando su muerte, la muerte del pobre James, quien nada tenía que ver. Pero cuando todo parecía perdido, Cheng recuperó la compostura tras escuchar el nombre de su padre. Hizo lo posible por alcanzarlo, pero cuando finalmente lo encontró, fue expulsado súbitamente de la fotografía. Dado que habían caído varios escombros cuando eso pasó, es muy probable que la persona que estaba controlando haya muerto en ese momento. Y de ser así, ese sería un cargo de conciencia muy grande. Ya veremos qué nos dicen en el siguiente capítulo, si acaso James sobrevivió o si por el contrario falleció. Respecto a su padre, solo sabemos que en ese momento se encontraba hablando con una mujer, tal vez era la madre de Cheng, y antes de que su hijo llegara al lugar, estaba diciendo a su esposo que el incendio había sido provocado. ¿Quién lo provocó? No tenemos ni idea, pero se supone que nos tienen que dar una respuesta en los próximos 2 capítulos. Capítulos que espero duren un poco más de lo normal, porque en 40 minutos está complicado que cierren todas las tramas que le quedan a este arco. Capaz si luego anuncian otra tanda de capítulos, o hacen que el último, al igual que el primero, también sea de 1 hora. Lo importante es que dejaron las cosas en un punto muy interesante, y la espera por el siguiente capítulo se hará muy estresante. Pero bueno, por hoy ya terminamos con el análisis de este capítulo. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.